Bienvenidos a Cuentamitos, donde abrimos las puertas a un universo de dioses, héroes y mortales, donde las historias cobran vida para transportarnos más allá de nuestros límites. Hoy traemos el relato de Orfeo y Eurídice, uno de los mitos más conmovedores de la antigua Grecia. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías para rescatar a la persona que amas? ¿Te atreverías a adentrarte en las profundidades de la muerte con la esperanza de traerla de vuelta? Prepárate para un viaje lleno de amor, música, coraje y tragedia. Un viaje al corazón de un mito que nos invita a cuestionarnos hasta qué punto podemos desafiar el destino por amor. En la antigua Grecia, cuando el viento susurra entre los olivos y las estrellas parpadean en un cielo infinito, se cuenta que puede oírse la música de una lira proveniente de otro mundo. Esa lira es la de Orfeo, poeta y músico con un talento tan divino que conmueve a dioses y mortales por igual. Un héroe como él tenía que ser hijo de Apolo, dios de la música y del sol, y de la musa Calíope, cuya voz inspiraba a poetas y artistas. De esta mezcla divina nació su don. La música de su lira podía detener los vientos, doblegar a las fieras y conmover hasta el más frío de los corazones. Por toda Grecia se conocía su fama. Dicen que cuando empezaba a tocar, todo a su alrededor se silenciaba. Los pastores dejaban su labor, los viajeros detenían sus pasos, y hasta las piedras parecían moverse, ansiosas por acercarse a la fuente de esa melodía incomparable. De porte noble y mirada dorada, Orfeo no necesitaba adornos ostentosos, pues su arte lo hacía brillar. Su lira, tallada en cedro y grabada con imágenes de las musas, era su más fiel compañera, y su canto un regalo tan poderoso que ni los dioses podían ignorarlo. Fue durante uno de sus viajes por la vasta Grecia cuando Orfeo vio por primera vez a Eurídice, una ninfa de belleza etérea. Sucedió en un atardecer dorado en un bosque profundo y espeso. Él tocaba su lira, envuelto en la magia de la música, cuando la vio aparecer. Eurídice tenía un cabello que brillaba con destellos dorados a la luz del sol, ojos verdes intensos y una gracia natural que la hacía parecer un suspiro de la naturaleza. Al encontrarse sus miradas, pareció como si los dioses hubieran decidido enlazar sus destinos con un flechazo certero. Orfeo, absorto, dejó de tocar. Un silencio casi sagrado llenó el aire. La ninfa, por su parte, sintió una calidez dulce en el pecho. Jamás había escuchado una música tan sublime, ni visto a un hombre cuya esencia reflejara tanto amor por la vida. Fue el inicio de un romance tejido con hilos dorados por la mano del destino. Conscientes de que lo suyo era un amor más allá de lo común, Orfeo y Eurídice decidieron casarse. La celebración tuvo lugar en un claro del bosque, rodeados de ninfas, faunos y amigos de toda índole. El ambiente era puro júbilo. La música de Orfeo se mezclaba con los cánticos festivos y la risa cristalina de Eurídice, que resonaba como un eco de la propia naturaleza. La dicha iluminaba cada rincón, se alzaban brindis, se bailaba hasta el anochecer, y los dioses miraban con agrado aquella unión. Parecía imposible que nada pudiera perturbar tanta felicidad. Sin embargo, lejos del bullicio de los festejos, Eurídice se apartó para buscar un respiro en la quietud del prado cercano. Sin saberlo, cada paso que daba la acercaba más a una inminente desgracia. Envuelto en el dorado de la última luz del día, el lugar parecía un remanso de paz, con las flores silvestres acariciando sus tobillos y el susurro de la brisa cantando promesas de una eternidad feliz. Bajo ese manto idílico se ocultaba una sombra reptante y peligrosa, una serpiente agazapada en su escondrijo. Hasta ese momento, el ofidio había permanecido inmóvil,
tensando cada músculo mientras esperaba el momento exacto para atacar. La lengua bífida asomaba en silencio, degustando el aire, mientras sus ojos fríos y brillantes se fijaban en la figura de Eurídice, hipnotizados por la fragilidad de la ninfa. El pulso del bosque se aceleró en un parpadeo. Como un relámpago silencioso, la serpiente emergió de entre la hierba y hundió sus colmillos en el delicado tobillo de la ninfa. El mordisco fue tan rápido que Eurídice apenas pudo procesar lo que acababa de suceder. Un filo de dolor, agudo y ardiente, la atravesó desde el pie hasta la base del cuello. Fue un instante interminable, como si todo el aire del mundo se hubiera detenido para contemplar esa escena fatídica. El veneno comenzó a correr por sus venas de inmediato, extendiéndose con la velocidad de una llama voraz entre la hierba seca del estío. Eurídice soltó un gemido ahogado, sintiendo cómo su alma escapaba de su cuerpo a medida que el letal fluido invadía su sangre. Su visión se nubló y cayó de rodillas sobre la tierra, cada aliento más débil y forzado que el anterior. El canto festivo se transformó en gritos de alerta cuando los invitados se percataron de lo ocurrido. Orfeo, todavía embriagado por la alegría de la boda, corrió a su lado con el corazón en vilo. Al llegar, la imagen le partió el alma. Eurídice, tendida en el suelo, luchaba por aferrarse a la vida que se le escapaba, mientras un estremecimiento recorría su piel. El músico la tomó entre sus brazos, intentando calmar su respiración agitada, pero el veneno era implacable. Con el último hilo de fuerza, la ninfa alzó la vista para encontrar los ojos de Orfeo, y en ese intercambio de miradas se dijo todo lo que no hubo tiempo de pronunciar con palabras. Un tenue temblor sacudió el cuerpo de Eurídice, y con un suspiro entrecortado soltó su último aliento, como si la vida se diluyera en un susurro sobre los labios de la amada. La oscuridad se apoderó del instante, el griterío de los testigos se fundió en un murmullo lejano mientras Orfeo, con los ojos inundados en lágrimas, abrazaba el cuerpo inerte de su esposa. La serpiente, la muerte y el cruel designio del destino habían irrumpido sin piedad en lo que debía haber sido el inicio de un amor eterno. El futuro soñado para los dos se desmoronaba en un par de latidos, dejando en su lugar un silencio roto únicamente por los sollozos desesperados del recién casado. La pérdida de Eurídice sumió a Orfeo en un abismo de dolor. Vagaba sin rumbo, incapaz de tocar su lira con la misma alegría de antes. Cuando sonaba, sus notas eran tan sobrecogedoras que partían el alma de quienes las escuchaban. Fue entonces, entre la desesperación y la furia, que Orfeo tomó la decisión más peligrosa de su vida: descender al reino de los muertos. Allí se presentaría ante Hades y Perséfone y los conmovería con su música, exigiendo el regreso de su amada. Aunque ningún mortal había regresado indemne de semejante osadía, Orfeo no dudó. Con la lira al pecho y la imagen de Eurídice en su corazón, inició su viaje a las profundidades de la tierra. Como no podía ser de otra manera, el camino hacia el inframundo no fue fácil. A medida que Orfeo se internaba en las profundidades, el aire se hacía frío y denso, y los lamentos de las almas perdidas parecían rodearlo. Sin embargo, nada frenó su avance. Orfeo avanzó a tientas entre sombras cada vez más densas, adentrándose en la soledad fría del inframundo. Finalmente llegó a la orilla del río Estigio, una corriente negra como la noche misma, cuyas aguas parecían arrastrar un susurro de lamentos y recuerdos olvidados. En el aire flotaba un hedor agrio y húmedo, mezcla de fango y desesperanza. La oscuridad se cernía con tal peso que incluso la respiración se hacía pesada, como si todo el reino de la muerte contuviera el aliento para contemplar la osadía del intruso.
A la vera de ese río siniestro, Orfeo distinguió la figura encorvada de Caronte, el barquero que desde tiempos inmemoriales se encargaba de guiar las almas a través de aquellas aguas fatales. Su piel ajada, del color de la ceniza, revelaba la marca de milenios sirviendo en aquel lúgubre oficio. Los ojos hundidos en cuencas oscuras parecían haberse acostumbrado a vislumbrar los secretos más terribles del mundo subterráneo. Con la diestra aferraba un remo corroído que crujía al más leve movimiento, y a sus pies aguardaba una vieja barca de madera añosa, cubierta por algas y remiendos que hablaban de incontables travesías. Ante la mirada escrutadora de Caronte, Orfeo supo que no bastaría con un simple ruego. Tradicionalmente, los muertos entregaban monedas como pago para cruzar el Estigio, pero Orfeo no estaba allí para resignarse a la muerte, sino para desafiarla. Sin apartar los ojos del barquero, deslizó los dedos sobre las cuerdas de su lira y dejó que una melodía grave y solemne se elevara en aquella penumbra. Las notas vibraron con un matiz que hablaba de amor, valor y esperanza, resonando en los oídos de un Caronte acostumbrado a los lamentos de las almas sin retorno. La música obró el milagro, la dureza del barquero se quebró por un instante y en su rostro se adivinó la sombra de algo parecido a la nostalgia o la compasión. Aunque al principio cerró los puños y endureció su gesto, finalmente exhaló un suspiro cavernoso y en un gruñido bajo pronunció: «No traes monedas, pero traes una canción que nadie antes se atrevió a traer hasta aquí. Subid a mi barca, pues». Caronte empuñó el remo y con un ademán silencioso hizo sitio a Orfeo en la barcaza astillada. Mientras la embarcación se deslizaba sobre las aguas negras, la melodía del músico flotó sobre la superficie y las almas en espera observaban atónitas cómo aquel intruso vivo se internaba aún más en el reino de los muertos, impulsado por la fuerza inquebrantable de su amor. Tras la travesía con Caronte, Orfeo avanzó por un sendero pétreo, envuelto en la oscuridad circundante. A cada paso, el aire se volvía más espeso, y un silencio malsano convertía el roce de sus sandalias en el único sonido audible. La penumbra se cerraba como un manto opresivo, y en su interior se percibía un leve retumbo, una vibración sorda que parecía surgir del corazón mismo de la tierra. Al doblar un recodo, Orfeo se encontró frente a una entrada custodiada por la más temible de las criaturas, Cerbero, el can de 3 cabezas que guardaba las puertas del reino de los muertos. De su enorme cuerpo emanaba un poder salvaje, cada cabeza, coronada por hocicos abiertos repletos de colmillos, lanzaba gruñidos amenazantes que resonaban como truenos. Sus ojos, inyectados de un brillo rojizo, escrutaban con ferocidad cualquier señal de movimiento. El tiempo pareció detenerse. El aliento de la bestia salía en ráfagas ardientes que condensaban el aire en forma de vapor, mientras las 3 gargantas se abrían y cerraban con un compás aterrador. Orfeo supo al instante que la menor vacilación significaba una muerte segura. Con el pulso acelerado, pero sin permitir que el miedo lo paralizara, sujetó su lira con firmeza y, recordando la hazaña con Caronte, puso sus dedos sobre las cuerdas. La música que brotó era distinta a la que había utilizado para el barquero. Esta vez, el músico evocó acordes profundos y vibrantes, cargados de una energía que recordaba el rugir de una tormenta distante y la bravura de los mares agitados. Cada nota resonaba en las bóvedas subterráneas, multiplicando su eco hasta envolver las 3 cabezas de Cerbero en un torbellino sonoro. El can, sorprendido ante aquella fuerza insólita, empezó a menguar sus gruñidos. Una cabeza tras otra fue inclinándose. Los músculos tensos se aflojaron,
y el poderoso guardián acabó por bajar las orejas mientras su cola, antes erguida en señal de ataque, caía con pesadez. Como si lo hubieran hechizado, Cerbero cedió paso a la melodía. Orfeo continuó tocando sin perder la concentración, caminando a un ritmo cauteloso. La mirada del semidios permanecía fija al frente, pero sentía la respiración tibia de la bestia que, vencida por la magia de la música, se echó sobre sus patas. Entre las fauces aún se adivinaban colmillos capaces de partir a un hombre, pero la violencia se había adormecido, dominada por la armonía que emanaba de las cuerdas. Con un último acorde, Orfeo selló su triunfo. Cerbero alzó las orejas una fracción de segundo, como si despidiera al músico con una mezcla de respeto y sumisión. Así, el guardián de tres cabezas, domado por la música, permitió que Orfeo continuara su camino sin trabas, encaminándose hacia el trono de Hades y Perséfone, decidido a arrancar a su amada Eurídice de las garras de la muerte. Tras superar guardias y corredores lúgubres, Orfeo llegó ante los señores del inframundo. En una gran sala esculpida en la roca, iluminada tenuemente por antorchas cuyos fuegos azulados parecían devorar la penumbra, allí, en el centro de un espacio tan vasto que se perdía en la negrura del techo, se alzaban dos tronos tallados en obsidiana. Hades, el dios de los muertos, ocupaba el mayor de los asientos con un porte frío y majestuoso. Su semblante era pálido, casi marmóreo, y sus ojos profundos parecían pozos de sombras donde se podía vislumbrar la insondable gravedad de quienes han presenciado el destino de infinitas almas. Un manto de un negro absoluto caía desde sus hombros, fundiéndose con la oscuridad circundante como si fuera parte de ella. A su lado descansaba un largo cetro forjado en metal oscuro, rematado por una calavera estilizada que simbolizaba el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Cada movimiento de Hades era lento y calculado, proyectando una autoridad que se antojaba eterna y a la vez implacable. Perséfone, sentada en el trono contiguo, desprendía una extraña mezcla de belleza y melancolía. Sus cabellos oscuros contrastaban con su piel clara, casi translúcida, mientras una corona de flores marchitas rodeaba su cabeza, recordando su vínculo con la primavera y la vida. En sus ojos, de un tono profundo y aterciopelado, se adivinaba tanto la añoranza del mundo de la superficie como la fuerza silenciosa de quien ha aceptado su destino bajo tierra. Su vestido, tejido en tonos oscuros con delicados motivos vegetales, parecía pender de su cuerpo con la misma ambigua elegancia que define a una reina dividida entre dos realidades. En cuanto Orfeo entró, la estancia entera pareció contener la respiración. Hades mantuvo la mirada firme, evaluando sin prisa al mortal que osaba irrumpir en su dominio. Perséfone, en cambio, ladeó levemente la cabeza, inclinándose con curiosidad hacia el músico, conmovida por el eco de esperanza que resonaba todavía en su lira. Comprendiendo la situación, Orfeo no abrió la boca, no pidió nada, sino que simplemente tocó su lira. Sus acordes narraban el amor que profesaba a Eurídice, la tragedia de su muerte y la desesperación que lo había conducido hasta allí. La música hizo temblar las sombras y por un instante el silencio absoluto reinó en aquel reino sin luz. Conmovido, Hades concedió un permiso inaudito. Permitiría a Orfeo llevarse de nuevo a Eurídice al mundo de los vivos. Perséfone, conmovida por la sinceridad de aquel amor tan puro, aceptó la decisión. Sin embargo, no podía ser tan fácil. ¿Habría alguna trampa? ¿Algún truco perverso? Algo oscuro se intuía en la mirada de Hades, sin duda. Entretanto, Orfeo buscaba con la mirada a su amada y el camino de salida, y por fin, cuando dio unos pasos más hacia atrás,
sus ojos se posaron en Eurídice, envuelta en el tenue reflejo de los fuegos espectrales que poblaban aquel recinto. La figura de la ninfa parecía bañada por un halo etéreo, casi irreal, como si su esencia pendiera de un hilo que la separaba del mundo de los vivos. A pesar de su palidez, Eurídice seguía conservando esa belleza inconfundible que había cautivado a Orfeo en la superficie. Sus cabellos, aunque apagados por la penumbra del inframundo, guardaban un leve destello dorado, y sus rasgos, aunque cubiertos por la sombra de la muerte, aún conservaban la dulzura que tanto había hechizado al músico. Al verla, el corazón de Orfeo se encogió ante la certeza de que su amada se encontraba al borde de desaparecer para siempre. Una punzada de miedo recorrió su cuerpo, recordándole que un solo paso en falso podría sellar la condena de ambos, y sin embargo, junto a ese terror, un cálido brote de esperanza floreció en su interior. Allí estaba Eurídice, frente a él, todavía capaz de escuchar su canción, todavía con un atisbo de vida asomándose en la profundidad de sus ojos. El músico sintió que cada fibra de su ser clamaba por sacarla de aquel lugar oscuro y devolverla a la luz del día. Jamás había anhelado nada con tanta intensidad. Fue entonces, justo cuando Orfeo estaba a punto de coger a su amada, justo cuando dirigía su mano en busca de la mano de Eurídice, en ese preciso instante, Hades, con una voz profunda y helada, impuso una nueva regla. «Músico, podrás guiar a tu amada de vuelta a la superficie siempre que no te gires para mirarla hasta que ambos hayáis abandonado por completo mi reino». La orden cayó como un martillo sobre sus esperanzas. ¿Cómo resistiría la tentación de no girar ni una sola vez la cabeza para asegurarse de que Eurídice lo seguía? Pero al ver la expresión anhelante de ella, el reflejo vivo de su amor, el músico encontró el valor para aceptar el desafío. Con la garganta seca y el corazón palpitando a un ritmo frenético, juró obedecer aquella consigna infernal, aferrándose a la única chispa de fe que le quedaba, la creencia de que el poder de su música y el amor por su amada serían suficientes para liberarla de las sombras. Con la aprobación de Perséfone y sin otra posibilidad, Orfeo aceptó. Sentía que podía lograrlo, pero sabía también que la duda y el temor podían asaltarlo en cualquier instante. Y así, con la ninfa tras él, emprendió el ascenso hacia la luz, decidido a no desobedecer la voluntad de Hades y a no renunciar a la esperanza de volver a abrazar a Eurídice bajo el sol. Bajo la bóveda de rocas y sombras, Orfeo y Eurídice emprendieron el camino de regreso hacia la superficie. El corredor que les separaba de la libertad se extendía como un largo túnel de piedra, apenas iluminado por antorchas moribundas cuyo fuego tembloroso proyectaba siluetas oscilantes en las paredes. A medida que avanzaban, el aire se hacía menos denso y una brisa suave, casi imperceptible, acariciaba el rostro de Orfeo, anunciándole que la luz exterior no estaba tan lejos. Cada paso que daba se convertía en un acto de fe, en una lucha contra un impulso que ardía en su interior, la necesidad de mirar atrás y asegurarse de que Eurídice lo seguía. El músico se repetía una y otra vez la advertencia de Hades, esforzándose por mantener la mirada fija al frente sin ceder al pánico. Sin embargo, a cada latido de su corazón sentía como la duda se abría paso en su mente. ¿De verdad estaba ella tras él? ¿Acaso no era todo un cruel espejismo? El silencio tan solo acentuaba su miedo. Ni un murmullo de la ninfa, ni el roce de sus pasos contra el suelo húmedo. Nada que confirmara su presencia. La oscuridad se fue disipando poco a poco y un tenue resplandor dorado surgió al final del pasillo como la promesa de un nuevo amanecer. Cuando Orfeo distinguió la pálida luz del exterior, el alivio empezó a batallar con el temor. Estaba a pocos metros de culminar su hazaña. Bastaba con no girarse,
no ceder, solo un poco más. Pero el terror a perderla se hizo insoportable. El silencio infinito a sus espaldas se transformó en un abismo de incertidumbre que abrasaba su mente. De pronto, Orfeo sintió que el último hilo de autocontrol se rompía. Con el aliento entrecortado y la angustia dibujada en su cara, el pánico pudo más que su promesa. En un gesto desesperado, lenta pero inexorablemente, Orfeo giró la cabeza. Durante un instante brevísimo, sus ojos se encontraron con los de Eurídice, que avanzaba tras él con paso débil pero firme. Ella esbozó un atisbo de sonrisa, un gesto cargado de amor y de perdón, justo antes de que su figura se desvaneciera, arrebatada por unas sombras que parecieron emerger de las grietas del inframundo para reclamarla. El grito que brotó de los labios de Orfeo resonó con una angustia tan profunda que el eco pareció acompañarlo eternamente. Sintió que el mundo se rompía en mil pedazos mientras extendía los brazos, intentando inútilmente asir el vacío donde un segundo antes había estado su amada. El horror de haber cedido a la duda se fundió con una punzada de pena tan aguda que le dejó sin respiración. Se dejó caer de rodillas, aferrado a la lira que ya no podía consolarlo. Un estruendo de sollozos convulsionó su pecho cuando comprendió, con atroz claridad, que había perdido a Eurídice para siempre, a un palmo de la luz. Con la pérdida definitiva de Eurídice, Orfeo deambula entre los mortales, incapaz de recobrar la alegría perdida. Sus cantos se transformaron en lamentos que enmudecen al más insensible de los corazones, recordándonos que el amor, cuando es auténtico, alcanza horizontes insospechados y puede derribar muros imposibles, pero también es frágil ante la duda. Este mito sigue vivo en nuestra memoria porque explora la naturaleza humana, la pasión, la esperanza, la valentía y la tentación que habita en nuestro interior. Orfeo y Eurídice nos enseñan que amar es un riesgo que abraza tanto la grandeza como la tragedia. Así concluyó la empresa más grande de Orfeo. Su amor logró conmover al dios de los muertos, pero no fue suficiente para vencer la duda. La tragedia nos recuerda la fuerza de los sentimientos humanos y su fragilidad. Un paso en falso puede desencadenar el peor desenlace. El mito de Orfeo y Eurídice nos habla de cómo, a veces, el miedo y la falta de fe en lo que amamos se convierten en los mayores enemigos, incluso más temibles que la propia muerte. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede vencer al destino? ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Orfeo? Gracias por acompañarnos en esta aventura de amor y música. Si te ha conmovido la historia de Orfeo y Eurídice, no dudes en dejarnos tus comentarios y reflexiones. Ya sabes que en Cuentamitos siempre habrá más historias esperándote. Para ayudarme, suscríbete al canal, dame un like y pulsa sobre la campanita para no perderte nuevos mitos llenos de dioses, héroes y leyendas. ¡Hasta la próxima! Y recuerda, en Cuentamitos las historias nunca duermen.